Coloque como título en su cuaderno, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Coloque como título en su cuaderno, clase 2, plan 7. La fecha, 7/6. Clase 2, plan 7. Clase 2, plan 7. Clase 2, plan 7. Clase 2, plan número 7. Objetivo: analizar los ciclos biogeoquímicos. Tengo al Jean-Pierre. Jean-Pierre, ¿se ve la presentación? Jean-Pierre. Ya. Entonces, clase número 2 del plan 7, objetivo, analizar los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos. Recuerden que estamos viendo los contenidos previos para comenzar con este módulo que se llama de ambiente y sostenibilidad. Así que es muy importante que estén atentos porque son los contenidos previos para aplicar después en este gran concepto que es y del estudio del medio ambiente y la sostenibilidad. El Michael parece que tiene problemas con internet porque se cae muchas veces. Comenzamos entonces. Actividad de inicio. Vamos a leer. Dice, ¿cómo circulan algunos materiales de interés biológico? Nosotros en la clase pasada vimos que la energía es lo que se necesita para realizar un trabajo. Esta tiende a fluir, que significa moverse a través de. Puede ir desde un punto y terminar en otro. Entonces, cuando nosotros fluimos, podemos hacerlo de manera lineal, que era como en las cadenas alimenticias que pasamos del productor a consumidor primario, secundario, terciario, etcétera. Nos basamos en la regla del 10%, eso quiere decir que yo voy a utilizar gran parte de la energía que tengo, que es el 90%, en su transformación y principalmente para sobrevivir y asumir las características de seres vivos. Y solo va a disponer el siguiente nivel, el 10%, ¿ya? Dijimos que en una cadena, principalmente en un ecosistema, podemos tener varias cadenas que se relacionan y se conocen como redes, y las puedo graficar mediante pirámides. Lo que nosotros vamos a ver hoy día es otra forma de fluir, que es una manera cíclica, y es de materiales. ¿Ya? Ustedes tienen que entender que nosotros estamos formados por moléculas. Esas moléculas tienen que tener ciertos elementos químicos fundamentales, y nunca se le olviden estas siglas: CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, CHON. También hay ciertos otros elementos. Alicia, por estas clases no, yo les voy a avisar cuando comenzamos a trabajar con el texto, ¿ya? Vuelvo a repetir, CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. También en algunas moléculas, como los fosfolípidos, es importante el fósforo. Y también el azufre. Entonces, esos son los materiales que deben estar circulando constantemente entre la biocénesis y el biotopo, que significa entre lo vivo y lo no vivo, ¿ya? De un ecosistema. Entonces, dice, la energía sigue un recorrido unidireccional, pasa de un nivel a otro, a través de las cadenas y las tramas. ¿Ocurre lo mismo? ¿Y por qué? ¿Quién me puede responder esta pregunta? Con la materia en sí, ¿ocurre lo mismo que con la energía? ¿Qué pasa Sí, ahí? porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bien, pero ¿fluye de manera unidireccional o es cíclica, Paolo? Me parece que es cíclica porque tiene procesos de transporte, de producción y descomposición. Muy bien, Sofía, muy bien. Ustedes tienen que entender que estos materiales, como por ejemplo el agua, están en un constante circular en el ecosistema. No es que marquemos un inicio, pero sí podemos identificarlo donde puede comenzar.
¿Se fijan? Entonces hay un proceso involucrado, hay procesos asociados de incorporación, de eliminación, de transformación, ¿se fijan? Entonces es muy importante comprender esto. La energía cuando pasa se va transformando, pero no se devuelve, sigue al siguiente, ¿se fijan? Entonces es muy importante saber la diferencia entre el flujo de energía y el flujo cíclico de la materia. Dice, la mayoría de los seres vivos están integrados en un alto porcentaje por agua, pudiendo llegar hasta el 90% en algunos, ¿ya? Y se dice que mayoritariamente el peso corporal es gracias al agua. En los mamíferos el promedio alrededor es del 60% y varía entre diferentes tejidos, obviamente porque también va a depender de cuánta agua almacena la célula y si dispone de un organelo para almacenarla. ¿De dónde proviene el agua que forma parte de los cuerpos de los seres vivos? ¿De dónde proviene esa agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? Principalmente, ¿de dónde va a provenir? ¿Quién tiene la respuesta para esa pregunta o una respuesta tentativa? Ya, De los Paolo, alimentos que consumimos, Camila. de los alimentos y líquidos que consumimos. Muy bien, de los alimentos y líquidos que consumimos. Por eso es muy importante que nosotros consumamos grandes cantidades o volúmenes de agua. No estrictamente a nivel de una solución, o sea, de beberla, sino que también a los alimentos nos van a incorporar este nutriente de carácter inorgánico, ¿ya? Entonces es muy importante consumir frutas, verduras, asociar agua también a nuestro cuerpo, porque la célula en sí, el mayor porcentaje es cantidad de agua, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que estar constantemente incorporando el agua que se va perdiendo por distintos procesos biológicos, transpiración, excreción, o sea, la transpiración es una forma de excretar, pero también existe a través de las heces fecales, a través de la orina, ¿se fijan? Prevaporación. Dice, ¿qué ocurre con el agua que eliminamos de nuestro cuerpo? La orina, la transpiración, ¿a dónde va? ¿Dónde va? Se reconvierte. Reconvierte o se transforma. Vuelve al ecosistema, ¿ya? Es muy importante entender eso. Entonces, ¿cuál es el primer ciclo que nosotros vamos a ver? Y coloquen como subtítulo, o sea, títulos, ciclos bio, porque traspasan o pasan a través de los seres vivos, geo, de tierra, y químicos, porque son sustancias químicas, principalmente sustancias inorgánicas, ¿ya? Que pueden estar en estado sólido algunas, estado líquido, en estado gaseoso, etc. ¿Cuál vamos a ver? El ciclo hidrológico o el ciclo del agua. Y nosotros tenemos que tener principalmente ciertas características y procesos asociados a nuestro disco duro. ¿Por qué? Porque uno de los procesos más importantes hoy en día, responsables de ser producto de la contaminación, es la lluvia ácida, ¿ya? Y la lluvia ácida, por consecuencia, va a traer un deterioro a nivel de la superficie, contaminación hidrológica, también contaminación del suelo, daño de la flora y la fauna, etc. Entonces, ¿cómo podemos iniciar? Por ejemplo, por la condensación. Nosotros sabemos que el agua pasa por diversos estados, sólido, líquido y gaseoso. Y la fase gaseosa es un estado del agua que transforma pequeñas gotitas que se suspenden, producto de que son muy livianitas, y forman las nubes, ¿ya? Ahora, ese estado de nube también puede no solamente contener gotitas de agua, sino que también va a tener suspendido hollín, material particulado, smog, etc. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Por variaciones de presión y de temperatura, dice, al acumular las gotas del agua, estas se van a saturar, van a estar tan repletas, tan pesadas, que se va a producir la lluvia como estado líquido, o nieve o granizo en su estado más sólido. Ahora, cuando ella caiga y precipite, se va a producir lo que se llama la escorrentia, que es cuando el agua corre principalmente a través de la tierra y empieza a erosionar el suelo de forma natural, ¿ya? Principalmente, quienes se ven mucho el tema de la escorrentia en el norte de nuestro país, producto del relieve,
y producto principalmente de la modificación del relieve, las personas o las urbes o las grandes, los pueblos que se forman, mayoritariamente se ven afectados por esta escorrentia, ¿ya? Entonces el agua empieza a fluir, y al fluir principalmente se va a producir una infiltración o una percolación, que es cuando el agua se absorbe principalmente en el suelo, y forma las reservas subterráneas o las napas subterráneas. Es muy importante porque las características de los suelos nos van a permitir que se produzca esta infiltración. Nosotros tenemos diversos tipos de suelos según la geografía. Podemos tener suelos orgánicos, que es producto de la biodegradación de los materiales, que es la tierra de hoja o la tierra en descomposición. Vamos a tener suelos arenosos, que forman parte de los litorales. Vamos a tener los suelos limosos, que forman parte principalmente de los suelos cordilleranos, de las planicies. Y podemos tener mezclas de suelos. También tenemos el suelo arcilloso. Entonces, cada suelo, dependiendo de su granulometría, de los granitos, del tamaño, de la porosidad, que es el espacio que hay entre esos granos, sí se va a permitir de buena forma esta infiltración y formarse estas napas subterráneas. Luego también tenemos y aportamos al ciclo del agua la transpiración. Nosotros transpiramos, los animales transpiran, los animales orinan, ¿se fijan? Y toda esa evaporación va a ir a formar parte de la atmósfera. Ahora, por eso, dato, en los invernaderos se utilizan escotillas, ya que son como unas pequeñas ventanitas que nos van a permitir que en el invernadero no aumente tanto la humedad relativa y no afecte principalmente a las plantas y logren regular la temperatura, la humedad, la presencia de microorganismos, etc. También, nuevamente, vemos que está la evaporación, que es de estas masas grandes de agua, donde nuestras reservas principalmente de agua están tanto en océanos como en ríos, lagos, glaciares, etc. Pero la capa superficial empieza a evaporarse. Y ahí nosotros empezamos a ver que empieza a formarse la condensación de las nubes y así nuevamente comienza todo a circular. Ahora, en este paso de la escorrentia, y se forman los ríos, la transpiración, la lluvia y todo tiene que escurrir hacia el océano, ¿ya? Y estas reservas subterráneas, muchos individuos de nuestra población, de nuestra sociedad todavía la utilizan, principalmente en las zonas más aisladas, en las zonas agrícolas. Entonces, nosotros los seres humanos sabemos que este ciclo existe, pero también no aportamos en nada a la purificación de esas aguas, ¿ya? Y menos ahora, donde en cada punto de esto nosotros tenemos una función económica. ¿Se fijan? Entonces, esto es importante porque después lo vamos a aplicar cuando veamos medio ambiente y sostenibilidad, ¿ya? Sostenibilidad y recursos sustentables significa que las generaciones de ahora están aprovechando un recurso. Este es el recurso hídrico. ¿Se fijan? Pero ¿qué va a ocurrir? La sostenibilidad y la sustentabilidad dicen, no, pues 50 años más, las generaciones de 50 años más tienen que tener esto mismo y utilizarlo de la misma forma y adquirirlo con las mismas condiciones. Por eso los países, se supone, entre comillas, firman tratados, firman compromisos. Ya yo voy a firmar contigo un compromiso económico, pero tú tienes que vigilar que tu producción de dióxido de carbono, tu contaminación, tu manufactura no dañe el recurso. ¿Se fijan? Porque tiene que haber un acuerdo de sustentabilidad, ¿ya? Ecológica. ¿Dudas, preguntas respecto al ciclo del agua? Que es el que estamos viendo ahora. ¿No? No. ¿No? No, Nada. miss. Ya, Ninguno. ya chicos. Continuamos. Fíjense bien, analicen esto que la Miss les está presentando y tienen que asociarme esto. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son los reactantes y productos de la fotosíntesis? Y luego, ¿cuál es el reactante y producto de la respiración celular? ¿Ya? Observen el ciclo y después vamos a preguntar quiénes son los reactantes y productos de la fotosíntesis y quiénes son los reactantes y productos de la respiración celular.
Vamos comenzando. Si se fijan, en el ciclo del carbono y el oxígeno, ambos están asociados. Una por el dióxido de carbono, que es la unión entre carbono y oxígeno, y el oxígeno, ¿ya? Entonces dice, la fotosíntesis, autótrofos, las plantas, las hierbas, son los principales productores de oxígeno que existe en la superficie terrestre, pero en términos de ecosistemas acuáticos son los, el fitoplancton, las microalgas. Entonces dice, los autótrofos utilizan el CO2, que es el dióxido de carbono, para fabricar nutrientes que son la glucosa y liberar el oxígeno. Entonces, vamos viendo. Diego Alegría, dime, ¿cuáles son los reactantes de la fotosíntesis? Reactantes o sustancias iniciales. El oxígeno. Reactante, sustancia inicial. ¿Qué es lo que la planta necesita para Ah, hacer la... para hacer, necesita agua y sol. Bueno, y luz solar. solo agua? Agua y luz Dióxido de solar. carbono. ¿Qué más? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, chiquillos, muy importante. Eso es la materia prima. ¿Se fijan? ¿Y qué va a producir? ¿Qué va a producir? Oxígeno. Oxígeno, pero la molécula importante que almacena la energía, ¿cómo se llama eso? Glucosa. Glucosa. Fórmula química es 6H12 O6. ¿Se fijan? Más oxígeno. Esta no es una ecuación equilibrada la que acaba de escribir la Miss. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ahí necesita 6 átomos de carbono, entonces ahí debería ir un 6. Me quedó feo. 6 moléculas de agua y se producen también 6 de oxígeno. 6 de oxígeno. Y así tenemos una ecuación equilibrada. Lo voy a colocar ahí, chiquillos. Ahí. Ahora, fíjense bien, ciclo del agua. Es importante mantener el constante flujo de agua, pero también es importante mantener los niveles de dióxido de carbono. Pero cuidado, por más que la planta tenga mucha disponibilidad de dióxido de carbono, ella no va a utilizar todo ese CO2. Ella mayoritariamente va a utilizar en pequeñas cantidades y eso se conoce como tasa de consumo de dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, en la respiración celular, que somos nosotros y también la planta, a través de la mitocondria, si se fijan acá en mi esquemita, ¿quién hace la fotosíntesis? El cloroplasto. Entonces, adentro tiene que ingresar el CO2 y el agua y él lo va a transformar en glucosa. ¿Quién va a tomar esa glucosa en la misma planta? Porque por eso es ella autótrofa, la mitocondria. Y con ella va a ser la respiración celular. La respiración celular son una serie de reacciones químicas en cadena que le van a permitir transformar esta glucosa nuevamente en dióxido de carbono. Entonces, si ustedes se fijan, yo de moléculas inorgánicas simples transformo a orgánicas. Y la mitocondria hace una reacción de descomposición. Eso quiere decir que algo grande lo va a transformar en pequeño y eso se llama catabolismo. Entonces es muy importante que ustedes acá en la respiración celular tienen que comprender que es el efecto inverso, como mirado desde la reacción de la fotosíntesis de atrás para adelante. Lo que la planta desecha en este caso, que es glucosa y CO2, la planta y nosotros lo hacemos en la respiración celular como materia prima o reactante. Entonces acá es glucosa, ¿se fijan? Glucosa más necesitamos oxígeno para poder romper la glucosa y la vamos a transformar nuevamente en agua que la planta va a tener que eliminar principalmente por transpiración o almacenar en la vacuola y dióxido de carbono. ¿Se fijan? Entonces, fotosíntesis
y respiración tienen que estar asociados, tienen que estar unidos unos con otros. La combustión le va a permitir principalmente generar más dióxido de carbono, y esto principalmente es por incendios forestales, por el uso de combustibles, por la liberación principalmente de carbono en forma de CO2 o monóxido de carbono por los automóviles, etc. También aporta carbono la descomposición de organismos muertos, principalmente, y nos vuelve a incorporar los microorganismos, el carbono a la tierra. Principalmente también lo hacen como metano, por eso cuando se descomponen las cosas se producen grandes cantidades de metano. Y dicen las cadenas tróficas, el carbono es captado a través de los tejidos, de la materia. Nosotros tenemos que entender que el carbono lo tiene carbohidratos, lípidos, proteínas, el ADN. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de otros individuos, estamos incorporando carbono a nuestro cuerpo. ¿Se fijan? Entonces, así vamos circulando principalmente este elemento químico, como es el carbono y el oxígeno, en nuestro ecosistema. Y las cadenas alimenticias también lo hacen gracias al consumo de otro organismo. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre el ciclo del carbono? ¿Ya? ¿Y el oxígeno? ¿Sí o no? ¿Hay preguntas? No es. ¿No? No es. No, Miss. ¿De qué otra forma puedo encontrar el carbono en la naturaleza? Aparte de solo el estado gaseoso, ¿saben ustedes? A través de los incendios, erupciones volcánicas. ¿Ya? Pero ¿de qué otra forma lo podemos encontrar? ¿Es solo un estado, está en nuestras moléculas? ¿De qué otra forma podemos encontrarlo? ¿Ya puedo usar una Como pizarra? contaminación. ¿Ya? Pero como grafito, como roca, ¿ya? Y también como un material fósil, que puede ser el petróleo. Por eso es importante también esto de la combustión, y también como carbón. ¿Se fijan? No solamente lo tenemos y lo liberamos en forma gaseosa. ¿Ya? Vamos con el último ciclo que vamos a ver, que es el ciclo del nitrógeno. Y aquí es donde yo les voy a hacer la siguiente pregunta. El nitrógeno en el aire forma el 78% de la composición del aire que respiramos, pero ingresa y solo queda como un 2%. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? El 78% del aire que respiramos es nitrógeno. Y cuando lo respiramos, sale casi la totalidad. ¿Por qué creen ustedes? Porque nuestro Porque cuerpo los no ocupa el nitrógeno para algunos procesos. Mira, Paolo, yo te digo que, por ejemplo, nosotros en segundo medio estudiamos las bases nitrogenadas. Y el ADN es ácido desoxirribonucleico. Y él principalmente está compuesto por nitrógeno. Las proteínas por aminoácidos. ¿Te fijas? Entonces, ¿es la forma que tenemos de incorporar el nitrógeno a nuestro cuerpo? ¿Por la respiración? ¿Es la forma o no? ¿O tenemos otra vía de incorporación? Yo creo que tenemos otra, porque si tengo entendido, los pulmones están hechos para respirar el oxígeno y ¿cómo se llama? Sintetizar el oxígeno en sí, no otra cosa. Ya. Entonces, ¿cuál sería la otra vía? Ingesta. La ingesta a través de la cadena alimenticia. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si el nitrógeno está en grandes cantidades en la atmósfera, ¿cómo lo incorporamos? Tenemos que pasarlo a la Tierra primero. ¿Ya? Entonces, ese nitrógeno atmosférico tiene que ser fijado. Primera etapa, fijación, tomarlo de la atmósfera. Entonces, ¿quién los va a tomar? Y ahí el rol de las bacterias.
Dicen bacterias fijadoras, transforman el N2, que es el nitrógeno gaseoso, lo toman y lo transforman en amoníaco o NH3. También lo fijan como nitritos, principalmente a través del proceso del vulcanismo o de lo que es las tormentas eléctricas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese nitrógeno que está en el aire lo vamos a fijar, lo vamos a tomar y lo vamos a pasar al suelo. Y eso lo van a hacer las bacterias de nitrógeno fijadores que están en las raíces de algunas leguminosas, ¿ya? Entonces, esas bacterias, ¿qué van a hacer? Lo van a tomar y lo van a pasar al suelo. Y en el suelo va a ocurrir un proceso de amonificación, donde principalmente los descomponedores van a descomponer los animales o restos orgánicos y van a liberar también amoníaco y amonio, ¿ya? Y una vez que ellas incorporan todo esto que venía del aire, de los animales en descomposición, y lo tienen en la tierra, va a haber una asimilación, donde principalmente el productor, como determinadas plantas, van a tomar ese nitrógeno que estaba en el suelo y lo van a transferir a las cadenas alimenticias que son los consumidores. Y lo vamos a ir incorporando en nuestras moléculas orgánicas, como son las proteínas, como es en el ADN, etc. Luego tiene que haber una nitrificación, que es una oxidación de ese amoníaco o de ese amonio que también quedó en la tierra por acción de bacterias, y los van a transformar en nitritos, en nitratos, y esos también quedan como minerales en el suelo y nuevamente las plantas lo absorben. Y va a haber una desnitrificación. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo circular, ¿se fijan? Entonces tenemos que devolverlo a la atmósfera y ahí actúan otras bacterias que van a transformar estas sustancias que teníamos nuevamente en nitrógeno gaseoso y lo vamos a devolver a la atmósfera. Y así vamos a poder incorporar el nitrógeno en nuestros cuerpos, principalmente, que es para lo que necesitamos que formen parte de las proteínas y del material genético. ¿Se fijan? Entonces, el nitrógeno sí o sí tiene que estar, pero no lo vamos a incorporar a través de la respiración, sino que a través de la ingesta. ¿Se va entendiendo? Entonces, tenemos que fijarnos aquí que hay que tomarlo. Primero, bacterias fijadoras, que lo van a transformar en amoníaco, en nitritos y nitratos, ¿ya? Luego viene una amonificación, donde los descomponedores, que son otras bacterias, se van a encargar de tomarlo de los cuerpos en descomposición, me lo van a sacar a mí de mis proteínas, de mi material genético y lo van a transformar en sustancias inorgánicas. Asimilación, pasémoselo a las plantas, ¿se fijan? Y en las plantas lo van a absorber y lo van a transmitir a través de la cadena alimenticia. Luego viene la nitrificación, que es transformarlos también en amonio y en amoníaco, y luego él principalmente también puede ser absorbido. Y por último, devolverlo a la atmósfera. ¿Estamos? Entonces, aquí, ¿quiénes cumplen un rol fundamental en el ciclo del nitrógeno? ¿Qué La organismo bacteria. de nuestro ecosistema? La ¿Quiénes? bacteria. Las bacterias, ¿se fijan? Entonces, las bacterias no solamente tienen un rol descomponedor, sino que también un rol de fijación y de nitrificación. Y por eso es importante no solo como un agente patógeno, sino que también como un agente del ecosistema, que nos permite el equilibrio. Ya. Pero, ¿qué pasa con sustancias que no son capaces de biodegradarse, que no son capaces de transformarse de una en otra y así pasar de un nivel a otro? Se bioacumulan. ¿Y eso qué va a provocar? Que cuando yo consuma un organismo, ese organismo me va a traspasar estas sustancias químicas, que pueden ser insecticidas, pesticidas, herbicidas, pueden ser metales pesados. Está muy de moda el mercurio, está muy de moda el cobalto, el cromo. ¿Se fijan? Y eso, lamentablemente, nosotros por ser una región minera, estamos expuestos a todo eso. Les cuento un caso. Por ejemplo, hace muy poco tiempo llevé a mi hija al dentista. Y mi hija tiene hipocalcificación, tiene unas manchas blancas en los dientes. Y me dice, no, puede ser por un factor genético, puede ser por que nació prematura, o simplemente porque usted vive en zona minera. Y yo digo, ¿por qué? Por bioacumulación. Ya le digo yo, sí, me dijo, porque todos los minerales y metales pesados
provocan que su hija, a través de la lactancia, ella no haya asimilado el calcio. ¿Se fijan? Y eso me provoca daños en el desarrollo de la gestación de mi hijo. ¿Por qué? Porque él consume de mi leche y mi leche tiene alto contenido graso. Y al tener alto contenido graso, los metales pesados quedan ahí, en la grasa. Entonces, un organismo, mientras más grasa tenga, más bioacumula. Entonces, en la cadena alimenticia, fíjense bien acá en la pirámide. Este organismo tiene poquitos metales bioacumulados, que es el productor, pero miren el consumidor. El consumidor es de mayor tamaño y se alimenta de muchos productores. Él va biomagnificando, va aumentando la cantidad de estos metales. Y miren el humano, que consume de diversas fuentes y tiene diversos individuos involucrados, acumula más. En nuestro país se utilizó por mucho tiempo el DDT, que era un insecticida que se trabajaba mucho en los campos agrícolas. Y se bioacumulaba. Y en nuestro país provocó grandes daños, principalmente en los 80, en los 90, gestacionales en los hijos de las mujeres que principalmente eran temporeras, ¿ya? Generó labio leporino, que es la abertura, columna bífida, que significa que el tronco, la columna vertebral al final no se cierra, intestino afuera, salían, la parte abdominal no cerraba, y el intestino delgado principalmente salía expuesto afuera, ¿ya? Ahora, también nosotros consumimos grandes cantidades de elementos que están protegidos por plástico. Y uno de los componentes principales de los plásticos son las dioxinas. Y la dioxina se libera cada vez que nosotros quemamos o combustionamos. Entonces, fíjense acá en el esquema. Los productores en la cadena alimenticia son los primeros, bioacumulan en pequeña cantidad, pero mire qué va pasando con la dioxina a través que avanzamos en la cadena alimenticia. Aumenta su bioacumulación, su concentración, porque esta sustancia no se degrada, se acumula. Entonces, mientras más arriba estemos en la cadena alimenticia y en la pirámide ecológica, más es la bioacumulación, ¿ya? Entonces, hoy en día uno que está generando muchos problemas es el mercurio, ¿ya? ¿Por qué? Porque principalmente se observó que en las costas chilenas y en las costas argentinas había mucho mercurio en el agua, ¿ya? Producto principalmente de la eliminación de sustancias tóxicas al océano, también por la gran escala de la pesca industrial, donde principalmente los barcos son verdaderas industrias que están en el océano y eliminan muchos desechos. Entonces, dice, si las sustancias que se bioacumulan son tóxicas, ocurren distintas alteraciones, pero principalmente trastornan el desarrollo y en el crecimiento. Como les comentaba, puede ser el mercurio, el plomo, el cromo, puede ser sustancias tóxicas como plaguicidas, ¿ya? Fungicidas, insecticidas, herbicidas, que hoy en día están muy de moda en los cultivos que son principalmente de carácter transgénico. Y dice, su uso permitido ha permitido incrementar la producción de alimentos, pero sí, por ejemplo, el DDT que les comentaba yo está prohibido por sus efectos negativos en la fauna y en la salud humana. Y el uso de plaguicidas principalmente tiene que estar controlado, usar una mascarilla, no dejar los desechos en la tierra, principalmente cerca de cauces de agua, etc. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas sobre la bioacumulación? No. ¿No? 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 Entonces, por ejemplo, en un ecosistema terrestre, ¿quién va a bioacumular más? ¿La vaca o el ser humano? El ser humano. El ser humano, ¿se fijan? No los productores ni el consumidor primario, sino que puede ser el consumidor secundario. El consumidor secundario puede ser alimento del terciario y el terciario no solamente come uno, sino que come varios, ¿se fijan? Ya, chicos. Entonces, vamos viendo acá, van a leer y responder en su cuaderno y va a colocar. Anoten su cuaderno. Entonces, anoten su cuaderno. Responde las siguientes preguntas. Responde las siguientes preguntas y envía
solo número y alternativa a tu profesora hoy. Responde en tu cuaderno y envía solo número y respuesta o letra a tu profesora hoy. Entonces usted solo me va a enviar hoy. Evaluación formativa, clase número 2. Número 1, si dice que es la B, le coloca 1B. Si dice que es la 2 es la C, 2C. Mientras tanto, usted va a leer las preguntas y va a responder en su cuaderno. Si tiene una duda, me hace la pregunta correspondiente. Mientras la Miss va a ir corroborando la lista. O sea, va a pasar lista. Diego Alegría, Presente, Miss. Pía Allende, Presente. Milay Caroca. Milay Caroca, ¿no? Michel Díaz. Michel Díaz. Alejandra Donoso. Ignacia Donoso. Presente, Miss. Jean-Pierre Faúndez. Presente, Miss. Joaquín Gorigoitía. Joaquín Presente, Miss. Sebastián Güenul. Presente, Miss. Alguien está en el chat. Ah, ya, Milay. Sofía Guerra. Presente, Miss. Benjamín Gutiérrez. Presente, Miss. Carlos Guzmán. Juan Jorquera. Presente, Miss. Javiera Leiva. Presente. Karin Yanquitruf. Presente, Miss. Juan José López. Presente, Miss. María Fernanda Merino. Presente, Miss. Gabriel Miranda. Presente, Miss. Antonia Montero. Presente, Miss. Luis Núñez. Luis Núñez. ¿No? Michael Núñez. Michael Núñez. Francisca Ordóñez. Ahí está Michael. Presente, Miss. Sofía Orellana. Presente, Miss. Paolo Pavés. Presente, José- Miss. José Tomás Peña. Presente, Miss. Javier Pino. Javier Pino. Delia Quintero. Delia Quintero. Fabián Ramírez. Presente. Alicia Rebeco. Presente. José Tomás Ríos. José Tomás Ríos. Gabriel Riveros. Presente, Miss. Noelia Soto. Selenia Torrealba. Fernanda Torres. Presente, Miss. Catalina Troncoso. Presente, Miss. Dante Valdés. Sí está. Valentina Valdivia. Héctor Valenzuela. Benjamín Venegas. Presente, Miss. Presente. Camila Vidal Presente, Miss. y Me puso Licen Vivanco. Presente, Miss. Miss, ¿me puso presente? Sí. No se prendía el micrófono. Ya, dice, la enfermedad de Minamata es un síndrome neurológico grave producido por envenenamiento con mercurio derivado del consumo de pescados y mariscos contaminados. El fenómeno vinculado a esta enfermedad corresponde a biodegradación, B, bioacumulación, C, eutroficación o D, biosíntesis.
Vamos a responder solo la una para que no le demos la respuesta a los otros. ¿Cuáles creen ustedes ahí que es la número 1? ¿Cuál creen? El Héctor, por ejemplo, ¿qué cree que es? La B, Miss. Sebastián dice la B. A ver qué dicen en el chat. La B. La B es bioacumulación. Sí. Eutrificación, chiquillos, para los que no lo saben, es cuando el agua de los lagos, de los canales se pone verde por el aumento de desechos nitrogenados. Entonces, al haber un aumento de desechos nitrogenados provenientes de la urea, los excrementos, animales en descomposición, surgen muchas algas. Y las algas empiezan a producir desechos y cambia la temperatura del agua. Entonces nosotros creemos que nos estamos lavando en agüita tibiecita. Y no, solamente es contaminación. ¿Ya? Y hay acumulación de algas y se ve verde. La número 2, la vamos a leer y ustedes van a responder. Los invito a sacarle una fotito para quienes no alcanzaron a leerlas completamente. ¿Ya? Nuestro asistente, delegado de la asignatura, que es Diego Alegría, le va a sacar una foto para los compañeros que no alcanzaron o se están conectando por su celular, mayoritariamente la tengan. Y recuerden, escribir por ahí, enviar durante la tarde, número de pregunta y respuesta. Son 4 preguntas que usted debe mandar con su respectiva respuesta. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Sí. No, Miss. ¿Dudas? ¿No? ¿Está todo clarito? ¿Hay algún concepto ahí que tengamos que manejar? ¿O que tengamos una duda ahí? Alicia, ¿está todo claro? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Dudas entonces? ¿Ninguna? No, Miss, clarito como el agua. Ya. Anote también en una orillita por ahí. Próxima clase, papel milimetrado. Próxima clase, papel milimetrado, lápiz rojo y azul, regla. Porque vamos a escarbar en la memoria de los climogramas. ¿Se acuerdan de esa palabra? Climograma. ¿Sí? No, Miss. ¿No? Algo. Ya. Creo que era un trabajo, creo que el segundo, el primero. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Quién me dijo Miss por ahí? Yo aquí, Miss. Yo aquí. Gabriel. ¿Puede repetir los materiales de nuevo que no anoté? El milimetrado, si no llega a tener y tiene cómo imprimirlo, hay en Google formatos de papel milimetrado y uno lo puede imprimir, ya, para que no salga a comprar. O simplemente en una hoja cuadriculada del cuaderno, nada más. Nada de que estar pidiendo ni exigiendo para que le compren, ¿ya? ¿Qué me dijo Miss? Papel milimetrado, regla, lápiz azul y rojo. Camila. No le molesta si lo hago en digital, ¿no es cierto? No, si usted ya se maneja en hacerlo digital, no tengo ningún problema, Camila. Ay, gracias, Miss, gracias. Ya. Ya, chicos, ¿estamos ok entonces? Ok. No se Sí, olviden, Miss. Sí, hoy Miss. en la Todo tarde, perfecto. Diego, por favor, ahí insistir. Pregunta y respuesta de... Miss ya está en el grupo ya. No la mandé yo, pero ya está en el grupo. Ya, pregunta y respuesta hoy en la tarde. ¿Listo? No lo quise hacer a través del form para que no nos complicáramos. Ya desde las siguientes clases ahí sí lo vamos a hacer. ¿Ya? Ya, chiquillos, me despido. Nos vemos el jueves con el diferenciado. Chao, Miss. Que le Chao, vaya bien. Miss. Está bien. Cuídese. Chao, chao. Chao, Miss. Chao.